¿Todo bien? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo les trata el verano? ¿Con calor? Eh, ¿Cómo van las vacaciones de la universidad, de las clases? ¿Cómo va ese trabajo? Espero que anden bien. Hace una semana que comenzamos con una nueva lección y la verdad que el tema de esta semana me pareció muy interesante. Y bueno, si les parece, vamos a hacer una oración antes de arrancar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu cuidado, por acompañarnos, por estar aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que estás acompañándonos. Te pedimos que por favor nos, nos puedas, nos puedas acompañar en esta lección. En tu nombre, amén. Bueno, esta lección, ¿sí? Es la lección número 5 y el título de la lección dice, se titula Una mente abrumada. Eh, ella habla con relación a la mente y a los pensamientos y cómo esos pensamientos pueden verse influenciados, ya sea de parte de Dios o de parte del enemigo. Y nuestra mente realmente es un área sensible y es un área que puede ser muy influenciada. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo funciona. Eh, ¿Qué es lo que a veces el enemigo quiere hacer con nuestra mente? Y bueno, el sábado, ¿sí? El autor de nuestra lección nos menciona y nos pone un poco, eh, nos cuenta un poco cómo se suele sentir a veces cuando se acuesta, ¿sí? Y yo creo que lo que cuenta ahí nos pasa a todos. Es como que durante el día, sí, o a veces en ciertas situaciones estamos muy activos, constantemente haciendo cosas y no le damos tiempo a nuestra mente o no nos concentramos tal vez en lo que nuestra mente está trabajando, a no ser en lo que estamos haciendo. Pero cuando le damos un tiempo de respiro y nos tranquilizamos, ¿sí? Especialmente sucede cuando nos estamos por acostar, por dormir, nuestra mente comienza a trabajar, ¿sí? Comienza a ser bombardeada con un montón de pensamientos que pueden ser de temas diversos, o sea, puede ser de lo que nos pasó en el día, de las preocupaciones que tenemos en el mes, de lo que tenemos que pagar, los trabajos, de lo que tenemos que entregar en la facultad. eh, ¿Cuántas cosas pueden venir a nuestra mente en ese momento? Y muchas veces aceptamos los pensamientos y muchas veces no queremos saber sobre esos pensamientos. Muchas veces eh, al enemigo aprovecha eso para sacarnos y alejarnos de Dios, para preocuparnos y usar eso para mantener nuestra mente constantemente ocupada en las cosas de este mundo, ¿sí? Que son necesarias, pero muchas veces eh, nuestra mente se concentra demasiado en esas cosas. Y quería hablar un poquito con relación al pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? O sea, ¿qué es eso que, digamos, que sucede en nuestra mente? Y el pensamiento, eso que aparece en nuestra mente, es la capacidad que tienen las personas, ¿sí? De formar ideas, representaciones de la realidad, ¿sí? Y se van formando, se ven influenciadas por muchas cosas, especialmente en la relación que tenemos con otros, en la relación que tenemos con el medio que nos rodea. O sea, nuestros pensamientos no se forman solos, ¿sí? Se forman por la influencia que recibimos. Entonces, ¿cuán importante es esa influencia o lo que nosotros vamos a permitir que influya en esos pensamientos para que nuestra mente se llene de cosas buenas o de cosas que no son necesariamente buenas? ¿Sí? Esos pensamientos pueden, digamos, forman nuestras creencias, las ideas que tenemos, están influenciados por los recuerdos eh, y constantemente está en cambio. ¿Sí? O sea, nuestros pensamientos constantemente están cambiando. Y, y esos procesos mentales que se dan tienen mucho que ver con esos pensamientos, ¿sí? Que nos vienen a la mente. Ahora, ¿se imaginan cuántos pensamientos tenemos por día? Ahí estoy investigando un poquito. Dice que durante el día más o menos tenemos unos 60.000 pensamientos, ¿sí? Es bastante. O sea, 60.000 pensamientos por día. Si lo vas sumando es mucho,
mucho. Y, y esos pensamientos, ¿sí? Como decíamos, son influenciados por muchas cosas. Esos 60.000 pensamientos, ¿sí? Son pensamientos constantes. Nosotros en ningún momento dejamos de pensar. Y a veces pensamos, no, ahora voy a dejar mi mente tranquila, sin pensar en nada. Y en esos momentos creo que a veces es cuando más pensamos. Entonces, nuestra mente nunca deja de pensar, nunca, constantemente. Ahora, si tenemos tantos pensamientos y tantas cosas que llenan nuestra mente, es importante saber cómo trabajar con relación a eso. Porque si no, entramos en un problema. ¿Por qué? Porque el diablo comienza, ¿sí? Y quiere eh, acaparar esos pensamientos con cosas que nos afecten, ¿sí? Y que nos alejen de Dios. Entonces, el diablo es un experto, ¿sí? En usar medios para trabajar en nuestra mente, ¿sí? Cuanto más nuestra mente está eh, sin una actividad, es cuando más vienen pensamientos negativos, ¿sí? Y por ahí acá, cuando el autor de nuestra lección habla sobre esos pensamientos que a veces uno quiere dormir y aparecen, ¿sí? Existen algo que se llaman los pensamientos intrusos, ¿sí? Son pensamientos que tal vez no queremos que aparezcan, pero aparecen en el peor momento o en el momento menos indicado, ¿sí? Y muchas veces no son cosas que queremos que pasen. Todas estas cosas son usadas por el enemigo para debilitar nuestro acercamiento a Dios, para debilitar nuestra confianza en Él y para alejarnos de Él. Fíjense lo que dice nuestra lección. Los pensamientos, ¿sí? Lo que controla la mente nos controla a nosotros y lo que nos controla determina cómo vamos a vivir. O sea que nuestros pensamientos no se quedan solamente ahí. Nuestros pensamientos van a determinar la forma de comportarnos. Fíjense, los pensamientos se convierten en palabras, las palabras en acciones, las acciones en hábitos y los hábitos en carácter. O sea que esos pensamientos que a veces no le damos importancia, se convierten en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque son acción, ¿sí? Por eso, cuando Dios habla con relación a los pecados, dice que cuando lo hacemos, lo pensamos, ya lo estamos haciendo. O sea, el pensamiento es acción. Ahora, fíjense que Pablo, en aquella época, en la época de los Corintios, ya estaba preocupado por cómo la mente de los cristianos estaba siendo manipulada, ¿sí? Eh, Comenzaron a tener pensamientos provenientes del enemigo que, que generaban, fíjense, discordia, envidia, enojo, egoísmo, chisme, críticas, orgullo y desorden. O sea que todos, todos esos pecados, esas cosas, provenían, o sea, se inician con un pensamiento. Y justamente Pablo estaba preocupado porque la iglesia estaba teniendo dificultad con relación a eso. O sea, los pensamientos el diablo comenzó a trabajar en la mente de las personas y comenzaron hasta a dudar del trabajo de él. Eh, Fíjense, Pablo, a pesar de todo esto, dice que Pablo sentía un miedo, o sea, una preocupación con relación a ese tema, pero fíjense lo que dice, Pablo seguía confiando en la capacidad de Dios para derribar incluso las prisiones mentales más fuertes. Los cristianos no pueden permitir que sus pensamientos corran en cualquier dirección. Y esto me parece una de las cosas más centrales de nuestra lección, porque muchas veces nosotros dejamos que nuestra mente vague y vaya en cualquier dirección. Eh, o tal vez dejamos que cosas externas guíen nuestros pensamientos y, y eso nos lleve a cualquier lado, tal vez a lugares en donde no queremos, y pensamientos que no queremos tener. O sea que
A pesar de que nosotros tenemos pensamientos y esos pensamientos son, digamos, se van modificando en forma constante, ¿sí? O sea, son muy dinámicos, eh, tenemos un compromiso de trabajar sobre nuestra mente y de controlar nuestra mente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Porque muchas veces no podemos dormir por los pensamientos y las preocupaciones que tenemos con relación a los pensamientos. Muchas veces dejamos que esos pensamientos nos alejen de ciertas personas. O sea, los pensamientos nos pueden afectar en el trabajo, en el estudio, en las relaciones, en todo, en todo. Entonces, eh, fíjense lo que dice esta frase. Quiero leerles una frase que tengo acá y que nos va a ayudar un poquito a entender eh, qué pasa con nuestros pensamientos. Fíjense, eh, esta es una fábula, ¿sí? Que dice así. Un viejo estaba hablando con su nieto. Un señor estaba hablando con su nieto y, eh, y su nieto el señor le decía, me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Dos pensamientos. Uno de los dos es un lobo enojado, ¿sí? Violento, y el otro está lleno de amor y compasión. ¿No nos sucede a veces nosotros eso? Estamos, a veces el enemigo quiere ponernos sentimientos y pensamientos que no están correctos, y por el otro está Dios. Y el nieto le preguntó, abuelo, dime cuál de esos dos lobos va a ganar la pelea de tu corazón. Y el abuelo contestó, aquel que yo alimento. Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que yo estoy alimentando? ¿Qué pensamientos estoy alimentando? Estoy alimentando pensamientos rectos, pensamientos que me acerquen a Dios, o estoy alimentando pensamientos que me alejan, que me llevan a lo que preocupaba a Pablo. ¿Qué le preocupaba? Situaciones que tenían que ver con envidia, egoísmo, enojo, chisme, crítica, desórdenes. ¿Qué alimentamos? O tal vez reformulo la pregunta, ¿cómo lo alimentamos? ¿Qué vemos? Vemos cosas que me llevan a estas cosas. O sea, estoy viendo cosas que hablan, digamos, y alaban la envidia o el chisme, o estoy viendo cosas que fomentan el egoísmo o el orgullo y el enojo. ¿Qué veo? ¿Qué escucho? Escucho cosas que hablan sobre engaño, egoísmo, envidia, chisme. ¿Qué leo? ¿Cómo estoy alimentando esos pensamientos? ¿Estoy alimentándolos de forma correcta, no? Muchas veces la forma en la que dejemos influenciar nuestros pensamientos depende mucho del yo, ¿sí? De tratar de buscar eh, y llenarme de alguna u otra forma. Fíjense, si no estamos y no alimentamos pensamientos relacionados con el Creador, siempre va a faltar algo. Buscar la autenticidad fuera de Cristo convierte nuestras mentes en campos abiertos, libres para el enemigo. En lugar de encontrar la libertad que deseamos, esta búsqueda puede llevarnos a otro tipo de esclavitud. ¿Qué vemos como libertad? Y la lección lo menciona más adelante. Eh, ¿Qué es lo que nos parece es libertad? La libertad pensamos que es hacer lo que yo quiero, de la forma en que yo quiero, cuando yo quiero. Eso es libertad. Tal vez en un periodo corto puede ser. En un periodo corto tal vez parezca que eso es libertad. Hago lo que quiero, estoy contento. Un ejemplo. Vamos, por ejemplo, con las adicciones o con la alimentación. Eh, yo decido que quiero tomar alcohol,
Eso frente a la sociedad me da, todo el mundo lo hace, me aceptan por hacer eso, entonces me siento libre al hacerlo, ¿sí? Voy a donde quiero, tomo lo que quiero y no tengo ningún problema. Ahora, a largo plazo, esa libertad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si me agarro un cáncer, una cirrosis? Eh, ¿Dónde queda esa libertad? O sea, esa libertad pasa a ser una esclavitud porque mi salud ya no es la misma, ¿sí? Y eh, puede ser que pase a depender de aparatos porque no puedo hacer otra cosa con la enfermedad que tengo. O con la alimentación. Yo decido comer lo que quiero, ¿sí? A la larga aparecen enfermedades tal vez como hipertensión, diabetes, y termino dependiendo de medicamentos, de un hospital, sin poder hacer otras cosas. O sea, esa libertad que al inicio parece libertad, ¿en qué se transforma? Ahora, si yo hago lo que Dios me pide y trato de seguir sus leyes y de hacer lo que Él me pide, muchas veces el mundo lo va a ver como una esclavitud, porque va a decir, o sea, no puedes hacer lo que quieres, o sea, no puedes tomar lo que quieres, no puedes hacer lo que quieres, no puedes ir a donde querés, no puedes hacer nada. Pero ¿qué pasa a la larga? Porque al final, digamos, el momento en el que yo puedo hacer todo lo que quiero es un momento, y después, ¿qué pasa? No podemos dejar que nuestros pensamientos se queden solamente en el hoy. Nosotros tenemos una vida, Dios nos da una vida y nos permite decidir sobre esa vida que Él nos regala. La decisión que yo haga con eso me va a dar libertad o no. Fíjense, el yo auténtico, según la perspectiva bíblica, es completamente opuesto al que el mundo propone. Cristo es el único que puede eliminar las murallas y barreras que se hallan en tu mente y liberarte. Y lo que mencionábamos, las murallas de Satanás son fáciles ahora, difíciles después. Lo que Cristo y el plan de Dios tal vez ahora parece difícil, pero a la larga no pasa. Eh, Ahora, ¿es fácil hacer todo esto? No, no es fácil. No es fácil porque las inclinaciones que tenemos no son las de hacer la voluntad de Dios. Sea, el pecado nos lleva a querer hacer, digamos, a tener pensamientos y hacer las cosas de este mundo. No podemos hacerlo solos. Ahí entra el espíritu. Ahí entra. Dice, el hombre nuevo es aquel cuya vida fue restaurada a la imagen de Dios. Podemos llegar a ser nuevas personas cuando aceptamos cada día la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Que podemos confiar en Él de que Él nos va a dar las fuerzas para poder hacer lo que tenemos que hacer. Controlar esos pensamientos que tenemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y a veces parece muy, bueno, otra vez lo mismo. Pero son las herramientas que tenemos, son la armadura del espíritu. Es lo que tenemos. La oración en primer lugar, ¿sí? Cada día tenemos que comenzar con una oración, niña, ¿sí? Con un tiempo dedicado a Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar las herramientas para que durante el día podamos recurrir a Él en las situaciones que necesitamos. Cuando vienen esos pensamientos que no queremos, esos pensamientos intrusivos que no queremos, podamos recurrir a Dios y decirle, Señor, ayúdame a controlar estos pensamientos. Es una batalla que se produce en nuestra mente y Dios nos da las herramientas. Él nos da. Las diversas decisiones y desafíos que afrontamos a lo largo del día nos recuerdan que debemos susurrar una oración a Dios para que nos guíe. Para que nos guíe. La palabra de Dios, fíjense lo que dice. La palabra de Dios limpia nuestra mente y fortalece nuestra determinación de hacer lo que es verdadero y correcto. Volvemos a lo que decíamos. Los pensamientos va a ganar el pensamiento que yo alimente.
Ahora, y acá me dice, o sea, si yo alimento mi mente con la palabra de Dios, voy a fortalecer mi mente para poder rechazar los pensamientos que no son correctos. Ahora, y este es otro tema. Debemos procurar actuar conforme a lo que es correcto, independientemente de cómo nos sintamos. ¿Qué pasa cuando basamos lo que vamos a hacer y nuestras decisiones en cómo me siento? Engañoso es el corazón, dice Salomón. Entonces, podemos basar nuestras decisiones en cómo me siento. O sea, si me siento bien, voy a hacer las cosas bien. Ahora, si no me siento bien, voy a cambiar mis actitudes, voy a hacer las cosas diferentes. No, no podemos dejar que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras acciones vayan, ¿sí?, para cualquier lado sin ningún control. Nuestra mente es la que tiene que controlar. Y nuestra mente tiene que estar limpia, nuestros pensamientos, porque dijimos que nuestros pensamientos se convierten en acciones y nuestras acciones nos llevan a formar el carácter. Entonces, necesitamos basar nuestra confianza, basar nuestra seguridad en la palabra de Dios y alimentar nuestra mente con cosas, con música que nos eleva a Dios, ver cosas que nos eleven a Dios, leer cosas que nos eleven a Dios. Porque el que yo nos alimente, como dijimos, es el que va a ganar. No hay cosas mágicas. No hay, yo hago todo al revés y cuando llegue el momento voy a tomar la decisión adecuada. No existe eso. Cuando llegue el momento en que tenga que decidir, inevitablemente voy a decidir según lo que más alimenta. Porque ahí muchas veces deja de actuar nuestro lóbulo frontal y muchas veces en emergencias tomamos decisiones en forma inconsciente, podríamos decirlo de una forma. Y eso está determinado por lo que más hago y lo que más veo y con lo que alimentamos. Esta, esta, este último párrafo dice, nuestros pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios, es lo que hemos venido diciendo. Y nuestros sentimientos bajo el control de la razón y el evangelio. No se nos dio nuestra imaginación para que la dejemos correr a rienda suelta y salirse con la suya, sin realizar ningún esfuerzo para controlar y disciplinarla. Si los pensamientos son malos, los sentimientos van a ser malos. Y los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter moral. Y esto creo que encierra todo lo que hemos estado diciendo. Mente suelta no es una buena decisión. Una mente sujeta a Dios es una buena decisión. Decisiones basadas en sentimientos no es una buena decisión. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en la razón, porque la razón y los pensamientos tienen que estar basados en Jesús. En Dios. Tal vez no es fácil. Y una de las cosas que también menciona la lección es que tenemos que poner en orden nuestros pensamientos para saber cuáles están correctos y cuáles realmente son de Dios y cuáles no. Y hay una forma muy interesante de organizarlo y es escribiendo. Escribir nuestros pensamientos nos hace ser más conscientes de ellos y poder organizarlos. Y el poder organizarlos hace que podamos definir cuáles son de Dios, cuáles no. ¿Qué pensamientos son buenos y puedo mantenerlos? ¿Qué pensamientos no son buenos? Escribir nuestros pensamientos es algo que podemos hacer para comenzar, para aprender a controlarlos y ordenar. Ojalá que Dios pueda ayudarnos a ver cuáles pensamientos son correctos, cuáles no, cuáles vienen de Él, y que nos ayude a tomar decisiones correctas para alimentar esos pensamientos de forma correcta. Y que esos pensamientos se fortalezcan y que formen un carácter fuerte que cuando llegue la prueba tome decisiones
que realmente sean para nosotros y para Dios. Ojalá que eso pueda ser parte de tu vida y puedas organizar esos pensamientos. Y va para mí también, para que podamos realmente tener una mente sana, eh, cerca de Dios y que sea firme eh, y que nada la mueva. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque tú nos ayudaste a entender un poquito sobre los pensamientos, las emociones y que tienen que ser controlados por ti. No podemos dejar que nuestros pensamientos vaguen libremente de cualquier forma. Ayúdanos a controlarnos, a saber qué viene de ti y no permitir que el enemigo nos controle nuestra mente, porque eso va a afectar nuestro carácter. Acompaña a cada uno de los que están viendo y escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Que pases un lindo resto de día y bueno, nos veremos la semana que viene. Chao, chao.